Yo puedo comenzar. Sí, claro. Tal vez, Irma, y nada más como para iniciar, pues darte las gracias por estar acá el día de hoy. María Asa Bengoa es de la Universidad de Passau en Alemania y un poco pues este vínculo surge a partir de una participación que tuvimos el año pasado en la Conferencia Internacional de Economía Ecológica que se celebró en España y tuvimos la oportunidad de conocernos. Ahora pues, ella está acá con un grupo haciendo parte de un trabajo, de una investigación, y coincidimos que es un tema de interés nuestro, particularmente en el área de economía. Tal vez para presentarles a Gremari, es investigadora doctoral en la Universidad de Passau, en Alemania, dentro del grupo de economía de la bioeconomía. Su trabajo se centra en evaluar las implicaciones socioeconómicas de la valorización de residuos agrícolas en países en desarrollo, que es parte de lo que vamos a tener hoy como presentación, con énfasis en los mecanismos institucionales y las dinámicas de gobernanza en torno a la bioeconomía. Actualmente desarrolla su investigación en Costa Rica abordando temas como la cooperación entre productores, el diseño de incentivos sostenibles y la adopción de tecnologías como los biodigestores. Entonces, adelante, un gusto que estén por acá y 40-45 minutos, pues ahí te vamos a estar indicando cuando estamos cerca del tiempo. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí, de poder presentar el proyecto sobre valorización de residuos para la elaboración de productos biobasados en países en desarrollo, y voy a presentar dos estudios de caso el día de hoy. Y la agenda va a ir de la siguiente manera. Primero voy a presentar un poco sobre el proyecto en el que estoy trabajando y también nuestro grupo de investigación en Alemania. Luego hablaré un poco sobre la bioeconomía, la definición y cuáles son las implicancias para el desarrollo en Costa Rica. También explicaré cuál es la pregunta general de investigación de nuestro proyecto y presentaré dos estudios de caso que desarrollamos este año, uno en el sector de ganadería y otro en el sector de café, y bueno, al final dejaremos un espacio para algunas preguntas. El grupo de investigación al que pertenezco se llama Economía de la Bioeconomía y tratamos principalmente investigación aplicada cuantitativa en relación a la bioeconomía. Nos enfocamos en enfoques conductuales y experimentales, implementando la teoría de juegos. También nos enfocamos en evaluar instrumentos de política pública como regulación, políticas económicas, etcétera, en torno a la bioeconomía. Temas de gobernanza de cadenas de valor, incluido el sector de la piña, el sector del café y del coco. También nos enfocamos en estudios de costos y beneficios, de la valorización de residuos, definición y narrativas de la bioeconomía, así como otros marcos conceptuales como sistemas de innovación y gestión de la transición. Entre otros temas, biodiversidad y también temas de justicia ambiental y enfoques en grupos marginados. Esos son temas bastante amplios en los que trabaja nuestro equipo de investigación, y principalmente este equipo de investigación fue financiado gracias al Ministerio de Educación e Investigación de Alemania. En específico, yo pertenezco a un proyecto que es el enfocado en valorización de residuos. Este proyecto comenzó el año 2023 y finaliza el año 2028. En este proyecto... Una preguntita, ¿a qué facultad está asociado el grupo? Estamos asociados a la Escuela de Negocios, Economía y Sistemas de Información. Gracias. Sí. Y este proyecto tiene 3 estudios de caso, incluidos Costa Rica, Ghana y Filipinas. Yo me encargo del estudio de caso de Costa Rica, y en Costa Rica hemos venido elaborando hasta el momento con la Universidad Técnica Nacional y el Centro de Investigación y Transferencia en Innovación Agroindustrial de la UTN, y con la Escuela de Ingeniería de Biosistemas de la UCR. Esta es la línea de tiempo del proyecto. Comenzamos el 2023 en un primer trabajo de campo que fue cualitativo, un poco para entender el sector de la bioeconomía aquí, quiénes eran los actores involucrados, y en base a ese trabajo de campo comenzamos este año con el primer trabajo de campo cuantitativo, y a fines de este año o el próximo iniciaremos con un tercer trabajo de campo que también será cuantitativo. El próximo año, en el verano, tenemos una conferencia internacional en Passau. Y en otoño de 2027 estamos pensando organizar un taller de política pública aquí en Costa Rica para la diseminación de nuestros resultados, y el proyecto finaliza en febrero del 2028. Bueno, ahora voy a hablar un poco sobre la bioeconomía. No sé si
bueno, dependiendo de la audiencia, no sé si todos estamos familiarizados con el término, pero la bioeconomía se encarga o consiste en sustituir los recursos no renovables, como los combustibles fósiles, por recursos biológicos renovables para producir ya sean alimentos, materiales y energía. La bioeconomía está también relacionada a la economía circular y esto describe un sistema económico que está basado en modelos de negocio que implican la reutilización, el reciclaje y la recuperación de los materiales en los diferentes procesos de producción, distribución y consumo. Por ejemplo, aquí en la foto vemos una botella biodegradándose. Estas botellas de plástico, por ejemplo, podrían hacerse hechas a base biológica, utilizando, por ejemplo, almidón de maíz, y serían degradables en 3 y 6 meses, ¿no? Es lo que podría apuntar a una economía basada en los principios de economía circular y bioeconomía, usando recursos biológicos y reemplazando los combustibles fósiles. Entonces, la bioeconomía se plantea como una alternativa hacia un desarrollo sostenible. ¿Y cuál es la implicancia para países en desarrollo? Especialmente porque estos países son economías agrarias, entonces implica una oportunidad para poder industrializar estos países de manera sostenible. Y sustituiríamos estos recursos no renovables por recursos biológicos y bioprocesos. Pero aquí hay un reto muy grande, es porque quizás esta transición a la bioeconomía implicaría aumentar la demanda de la biomasa. Y nos preguntamos cuáles serían estas fuentes de biomasa y cómo se podrían usar sosteniblemente. Dentro de las mayores fuentes de biomasa tenemos recursos agrícolas primarios. Sin embargo, el uso de estos recursos agrícolas es complicado porque amenazarían la seguridad alimentaria. Por ejemplo, en el caso del bioetanol o a base hecho de la soya o el maíz para producir biocombustible, compite en uso de suelo con otros usos que podrían ser para la alimentación, ¿verdad? Otra fuente de biomasa podrían ser los recursos forestales primarios, ¿no? Sin embargo, estos son limitados debido a un límite de deforestación y también tiene competencia con otros. Una alternativa a estas fuentes de biomasa son los residuos agrícolas, que son una de las fuentes más abundantes y también accesibles en países en desarrollo. Es así que nuestro proyecto se enfoca en los residuos agrícolas. En este cuadro lo que yo muestro es el uso de una pirámide de valor de la biomasa. Cuando nosotros pensamos que podríamos darle mayor valor agregado a esta biomasa, por ejemplo, enfocándonos en los residuos agrícolas, en la base de la pirámide vemos cuáles son las innovaciones que necesitarían mayores cantidades de biomasa para darles un valor agregado, ¿no? Por ejemplo, para la producción de combustible, para la producción de electricidad o de calor. Mientras vamos escalando en la pirámide, podemos añadir más valor, por ejemplo, producir biomateriales, hacer químicos, fertilizantes, y mientras más vamos escalando en la pirámide, podemos encontrar alimentos, y bueno, alimentos para el ganado, por ejemplo, y en la última pirámide, en la cúspide, ya encontraríamos como artículos farmacéuticos o químicos finos, que ya implicarían ser productos de mayor valor agregado, pero se necesitarían menos cantidades de biomasa, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los retos para transicionar a una bioeconomía y escalar en esta adición de valor en los residuos agrícolas? Esta transición a la bioeconomía requiere en principal, una transformación social. Y esa transformación social se puede concebir en innovación. Primero, innovación tecnológica, por ejemplo, cómo producir biometano a partir de residuos agrícolas, pero también necesita otros dos tipos de innovación. Una de ellas es la innovación organizacional o institucional, que implica cambios en gobernanza, por ejemplo, nuevos modelos cooperativos, nuevas asociaciones entre actores, y también innovación social. Esto que implica, por ejemplo, cambio en preferencias de consumidores, percepciones del riesgo, confianza entre las personas. Incluyendo estas tres dimensiones de innovación, es probable que generemos una transformación social que nos lleve hacia una transición a la bioeconomía.
Es así que nuestro proyecto en general tiene una pregunta que es ¿qué tipo de transformación social es necesaria para transicionar a la bioeconomía? ¿Qué tipo de transformación social resulta de esta transición? ¿Cuáles serían las implicancias o los impactos socioeconómicos de esta transición? ¿Y cuáles son también las condiciones para poder transicionar a una bioeconomía? Ya yendo más al caso de estudio de Costa Rica, hemos visto que el país ha implementado diferentes ajustes estructurales, tanto en su política económica e instituciones para promover energías limpias y la conservación de la naturaleza. Y también existe un sólido entorno normativo para actividades empresariales en la bioeconomía, además de que el país ha sido uno de los primeros en desarrollar una estrategia nacional de bioeconomía y también en el año 2023 lanzaron la Estrategia Nacional de Economía Circular. Además de que hemos identificado otros actores como el CINDE y universidades, centros de investigación que han ido poniendo más énfasis en la investigación en biomateriales, por ejemplo. Entonces hemos identificado que Costa Rica tiene potencial para poder transicionar a una bioeconomía, al menos en las condiciones institucionales que se muestran aquí en pantalla. En este slide lo que muestro es cuál es la composición de las exportaciones por tipo de economía y países, ya enfocándonos en la bioeconomía. Por ejemplo, aquí vemos América Latina y el Caribe, y más arriba se encuentra Costa Rica. Costa Rica en su composición de exportaciones tiene principalmente otras manufacturas y la bioeconomía de sectores básicos es la más, tiene mayor proporción. Esa se enfoca en productos que tienen menor valor agregado, como por ejemplo productos de la agricultura y la agroindustria, pesca, acuacultura, productos del sector forestal y de la industria de madera. Sin embargo, si vemos a la bioeconomía de mayor valor agregado de sectores básicos, es en proporción un poco menor. Esto incluye la industria alimenticia, la industria del papel, la fibra, la bioenergía. Y si nos damos cuenta en la bioeconomía de alto valor agregado, ahí es de mucha menor proporción, y esta incluye los químicos, la industria farmacéutica, los plásticos y la industria de. Entonces aquí vemos que hay un reto y que pues la bioeconomía tiene otras oportunidades para poder coger más proporción en el área de alto valor agregado. Y ya viendo cuál es. Y en el caso de Costa Rica específicamente identificamos dos sectores clave, incluyendo el sector de la piña y el café por la disponibilidad de la biomasa residual. El sector de la piña y el sector del café son uno de los productos agrícolas principales de exportación. Por ejemplo, en el sector de la piña, por cada hectárea de piña cultivada se generan 200 a 250 toneladas de rastrojo. Y también existen ciertos retos sociales y ambientales con esta actividad, ¿verdad? Existe un manejo inadecuado que puede generar problemas ambientales, sobre todo al sector ganadero que se desarrolla alrededor en la zona de Huetar Norte. Y en el sector del café también existe bastante potencial porque casi el 30% del total de la biomasa que se produce es residual, que incluye residuos como la pulpa y la brosa, sin contar las aguas mieles. Además, el sector del café es responsable del 25% de las emisiones de agricultura. Si estos residuos se procesaran y se transformaran en productos de mayor valor agregado, podríamos, por ejemplo, capturar 9% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, es una oportunidad. Y lo que queremos ver con este proyecto es evaluar cuáles son las implicancias de esas oportunidades en estos dos sectores, ¿no? Por ejemplo, en el sector de la piña hay oportunidades. El desarrollo tecnológico ha demostrado que existe potencial para la generación de bioetanol, para la generación de biogás, para la industria cosmética, para la industria textil, por el desarrollo de las fibras, también para la industria del papel. Mientras que en el sector del café hay potencial también para la producción de biocombustibles, materiales de construcción, fertilizantes, aplicaciones biomédicas para la generación de paquetes y de
fuel briquettes, que es para la incineración. Entonces, dado que hemos identificado ambos sectores, el sector de la piña y el sector del café, y el potencial bueno, el avance tecnológico que existe para los bioproductos y los bioprocesos, pues decidimos desarrollar dos estudios de caso. Uno de ellos es enfocado en el sector de la piña. Vimos que existe un potencial en el uso del rastrojo para generar una alternativa a la alimentación animal, como es el ensilaje de las hojas de piña. Entonces quisimos entender cuáles serían las preferencias de los agricultores ganaderos por diferentes alternativas de alimentación animal. Nos enfocamos en la zona de Huetar Norte, y en un segundo estudio lo que quisimos evaluar es qué factores conductuales influenciarían la inversión colectiva, por ejemplo, en plantas de biogás que procesen los residuos del café. También tenemos un tercer estudio donde hablamos más sobre los incentivos para la producción de biometano a base de residuos de beneficiados del café, y ahí implementamos un experimento de elección discreta, pero por temas de tiempo voy a hablar de los dos primeros y quizás en otra ocasión el tercero. Pues vamos por el primer estudio de caso, que fue en la zona de Huetar Norte. Aquí, como les expliqué, el sector de la piña genera una gran cantidad de residuos. Uno de estos es el rastrojo y la corona. Ambos actualmente sí son utilizados sin procesar para la alimentación del ganado. Sin embargo, es posible darle un mayor valor agregado para aumentar su vida útil y también el aporte nutricional, como sería un ensilaje a base de rastrojo. Entonces, lo que quisimos hacer es pues entender cuál sería este potencial de este ensilaje, y vemos que es una alternativa importante, ya que en la región Huetar Norte el sector de ganadería puede estar vulnerable a shocks, como por ejemplo la pandemia, que pudo incrementar los costos en alimentación que venían de otros países en la importación de estos alimentos. Entonces los productores se enfrentaron a costos altos de alimentación, pero también se pueden enfrentar a otros shocks como es el cambio climático, que podría minimizar la disponibilidad de alimentos en esta zona. Entonces, el rastrojo y el ensilaje de piña se presenta como una alternativa para suplementar esta alimentación en la producción ganadera. Esto generaría que el sector se volviera menos dependiente a estos insumos que son importados. La producción podría ser más resiliente frente a distintos tipos de shocks. El avance tecnológico también señala que el rastrojo de piña tiene potencial como forraje, porque tiene en principio alta disponibilidad en la zona, y también está comprobado que brinda un aporte nutricional como complemento a la dieta de las vacas, ¿no? Entonces, el primer objetivo de este estudio era analizar las preferencias que tienen los productores frente a nuevas opciones de alimentación animal alternativa de la bioeconomía. Incluimos el ensilaje de hojas de piña, y también incluimos otro producto innovador que podría ser una proteína hecha a base de insectos. Entonces, evaluamos diferentes paquetes alimenticios, y teníamos estas preguntas de investigación. La primera es: ¿cuáles son los factores o atributos clave que influyen en las preferencias de los productores ganaderos para adoptar opciones alternativas de alimentación en la zona de Huetar Norte? También queríamos ver si estos productores priorizan atributos económicos, sociales o ambientales al elegir estas alternativas. Y incluimos un efecto, que es el efecto de encuadre, para evaluar si indicar un discurso en ganancia o en pérdida influía en sus preferencias. Utilizamos el método de experimento de elección discreta para identificar esos factores decisivos, y incluimos un efecto de encuadre de ganancia y pérdida. Implementamos un cuestionario que incluía unos datos personales y de la producción en las fincas. Incluimos en el Choice Experiment 8 escenarios en los que mostrábamos diferentes opciones y los productores tenían que decidir entre diferentes alternativas. También en el cuestionario incluimos preguntas sobre identidad ambiental, social y económica, ciertas actitudes sobre el sector de la piña y una evaluación del riesgo. Nuestra muestra final fue de 278 productores, y ahora voy a presentar los resultados de un modelo con esa muestra.
Y bueno, un supuesto fundamental del experimento de elección discreta es que la utilidad individual puede ser descompuesta en diferentes, pues aditivamente, que serían los atributos que usamos en el incluir. El individuo elegiría la alternativa de alimentación que le proporciona mayor utilidad. Ese es el principal supuesto. Usamos un modelo de elección que es Logic Mix Model para detectar la heterogeneidad de las preferencias. Y luego planificamos hacer un Latent Class Model para evaluar las correlaciones entre estas heterogeneidades de las preferencias. Y pues luego analizar esa heterogeneidad para indicar a qué se debe, si son factores sociodemográficos, socioeconómicos, si son las actitudes o el riesgo. Aquí en esta tabla lo que mostramos son los atributos que incluimos en el Choice Experiment. Primero presentamos a los ganaderos diferentes paquetes alimenticios, que eran 4 básicamente. El principal era pues un ensilaje tradicional que puede ser hecho a base de maíz, que es el que normalmente ellos consumen, y una proteína tradicional que es como un concentrado que aporta proteína a las vacas. Una segunda alternativa es un ensilaje hecho a base de hojas de piña más una proteína tradicional. El tercero, el ensilado tradicional más una proteína hecha a base de insectos. Y la cuarta, que era la opción más innovadora, que era optar por un ensilaje hecho a base de hojas de planta de piña y una proteína hecha a base de insectos. Incluimos otro atributo económico, que era el costo. Esto indicaba la reducción en los costos de alimentación comparados al paquete alimenticio que ellos utilizan actualmente. Y incluimos 5 niveles, desde el 0 hasta el 20%. En el atributo social incluimos el registro sanitario. Esto indicaba si el paquete alimenticio que ellos deberían comprar tenía la aprobación reglamentaria o no para su uso en la alimentación del ganado. Y incluimos otros atributos ambientales, incluyendo la disponibilidad para indicar bueno, evaluamos que a los productores les interesa mucho si la alimentación o el paquete presentado estaba disponible de niveles bajo, medio y alto. Y otro último atributo fue evaluar si ellos estaban interesados en otro aspecto ambiental, como es las emisiones de los gases de efecto invernadero. Entonces les presentamos el impacto que podría tener la compra de este paquete en la reducción de su huella de carbono, ya sea de 0 hasta el 20%. Este es un ejemplo de una tarea que les presentamos. Les presentamos 8 tareas diferentes así, pues con la misma presentación. Entonces en la primera fila está el paquete alimenticio, en la segunda fila cuánto reducía cada paquete el costo, en la tercera fila si tenían registro sanitario o no, luego venía la disponibilidad y por último cuál era la reducción en la emisión de gases de efecto invernadero. Y en cada tarea los productores tenían que elegir qué paquete ellos decían comprar. El último paquete representaba el status quo, que sería una compra de un ensilaje tradicional más un concentrado tradicional, y no había ningún cambio en los costos. Ni tenía registro sanitario y la disponibilidad era media. Tampoco tenía una reducción en la huella de carbono. Como les indiqué, tuvimos 2 tipos de encuadre. Entonces, a algunos productores les presentamos un texto donde les indicábamos que si ellos compraban si ellos compraban un ensilaje hecho a base de hojas de la planta de la piña y una proteína hecha a base de insectos, podían ser más resilientes y ahorrar en costos. Y el encuadre de la pérdida era indicarles de que si ellos no compraban estos paquetes, podían ser menos resilientes y podían incluir en pérdidas. Entonces quisimos ver el efecto de estos encuadres. Y también, bueno, había otro tratamiento que era donde no se les indicaba nada para evaluar este efecto. Tuvimos 278 productores que pudimos encuestar y que fueron utilizados para el análisis. Y estos productores se dividían en 3 tipos de producción principal. La mayoría de ellos fue dedicado a doble propósito. Eso quiere decir que se dedicaban a la lechería y a la producción de carne. Y el segundo fue el que se dedicaban solo a la producción de carne. Y el grupo más pequeño fueron aquellos que eran dedicados a lechería especializada. Estos resultados son los resultados del primer modelo. Bueno, aquí lo que son resultados preliminares.
pero lo que les puedo contar el día de hoy es de que los productores, en general, el factor que valora más son los costos. Sin embargo, no, existe heterogeneidad. Cuando nos damos cuenta aquí en la desviación estándar, la desviación estándar es significativa, lo que quiere decir que no todos aunque en promedio y en general los productores valoran más el costo del paquete, esto difiere entre grupos. Luego, viendo los paquetes alimenticios, vemos que el paquete del ensilaje de las hojas de piña más la proteína tradicional y un ensilado tradicional más la proteína hecha a base de insectos son los paquetes más preferidos. Como si se dan cuenta, en ambos paquetes solo tenemos un producto de la bioeconomía, entonces puede indicar que quizás los productores no están tan abiertos a poder cambiar completamente sus preferencias por alimentación, ya que también vemos que la variable FUT4 que incluye el paquete del ensilaje de las hojas de la planta de piña más la proteína hecha a base de insectos fue el más rechazado. Entonces, en general, y en su mayoría, los productores rechazaban esta alternativa bioeconómica. También en el paquete del ensilaje tradicional y la proteína hecha a base de insectos y el ensilaje de las hojas de la planta de piña y la proteína hecha a base de insectos había heterogeneidad significativa. Eso significa de que hay diferencias entre las preferencias de los productores y esto puede deberse que hay grupos de tipos de productores, que es lo que quisiéramos ver en la segunda etapa. Y por último, las emisiones de los gases de efecto invernadero no fueron significativas. Eso quiere decir que para los productores no era un factor relevante en su momento de elegir un paquete alimenticio. Como les indiqué, el uso de las hojas de la planta de piña como forraje y la proteína tradicional es un paquete que sería bien recibido, sin controversia. Y esto sería una puerta de entrada para incluir estas innovaciones basadas en residuos agrícolas. Por otro lado, el ensilaje tradicional y la proteína hecha a base de insectos sí genera aceptación, pero hay alta variabilidad. Eso quiere decir que algunos la prefieren y otros no. Y aquí se podrían implementar quizás campañas de sensibilización o alguna segmentación del mercado para identificar estos diferentes grupos de productores que podrían comprar, por ejemplo, este paquete con proteína hecha a base de insectos. También esta combinación innovadora que incluía dos productos de bioeconomía como el ensilaje de rastrojo y la proteína hecha a base de insectos fue la más rechazada, entonces los productores están más resistentes a poder cambiar a este paquete alimenticio. Quizás es porque es un paquete más disruptivo o desconocido, entonces se requeriría quizás mayor acompañamiento o validación técnica o una estrategia de comunicación para poder incentivar ese tipo de alimentos. Como les indiqué, hay bastante heterogeneidad, entonces lo que queremos hacer en un segundo análisis es poder identificar los diferentes subgrupos de productores o clústeres y cómo otras variables como las sociodemográficas o la identidad o la percepción de riesgo influyen en esta heterogeneidad. Y allí haríamos un latent class model que vendría en una segunda ronda de análisis. Bueno, aquí cierro el primer estudio de caso, que son los resultados preliminares. En esta parte recogimos datos desde febrero hasta marzo, entonces aún estamos en el proceso de análisis. Y bueno, siguiendo con la presentación, voy a presentar otro estudio de caso que ya fue en el sector del café. Y en este estudio de caso quisimos evaluar la incertidumbre en el mercado y la inversión colectiva, específicamente en las cooperativas. Y nos quisimos enfocar más en fuentes conductuales. Aquí usamos teoría de juegos para entender tres aspectos, que eran la confianza, la aversión al riesgo y la traición en las cooperativas. El contexto de ese estudio y la motivación fue el potencial que tienen los residuos para poder generar y producir biogás y biometano. El biogás y el biometano son alternativas energéticas renovables que podrían reemplazar a los combustibles fósiles, no solo para la generación de combustible, sino también para la producción de electricidad y también, por ejemplo, para la generación del calor en el beneficiado del café. En comparación a otras energías renovables como la fotovoltaica y la eólica, no son fuentes flexibles,
es decir, que no van a depender de condiciones meteorológicas, nada más de la disponibilidad de los residuos, por lo que promete ser una alternativa innovadora para el reemplazo de los combustibles fósiles. Y además, ya en el tema de política pública, el biometano ha sido una parte importante de las estrategias energéticas en países en desarrollo, incluyendo Costa Rica. Es por ello que queríamos entender más cómo este tipo de proyectos de plantas de biometano o biogás podrían implementarse en cooperativas del café. Sin embargo, existen ciertas limitantes para esta implementación, ¿no? Por ejemplo, limitantes con infraestructura, financiamiento o aceptación sociocultural. Una alternativa para poder enfrentar estas limitantes es el esfuerzo colectivo. Esto podría abordar de manera más eficiente, por ejemplo, las inversiones en biodigestores, y ellos podrían reducir sus costos en la instalación y financiamiento, porque pues ya están organizados en cooperativas. Y aquí en el país las cooperativas podrían prestar el servicio relacionado al procesamiento de los residuos, ya que en el proceso del beneficiado, los productores entregan los granos de café a la cooperativa, el beneficiado los procesa y los residuos se quedan en el beneficiado. Entonces ya existe como una eficiencia logística que podría aprovecharse para implementar una planta de biogás o biometano, por ejemplo, ¿no? Entonces, tomando como ventaja este esfuerzo colectivo que ya está implementado en el país, eso también sería un beneficio porque podría incluirse dentro de la bioeconomía esos pequeños productores, ¿no? Y renovar además el sector cafetalero. Entonces, este proyecto de implementar plantas de biogás podría ser hecho en cooperativas, por lo que podría ser una inversión colectiva. Sin embargo, tiene condiciones de incertidumbre, ya que no se sabe cuál será el precio del biometano en el futuro, no se sabe cuál será la rentabilidad del proyecto, entonces se enfrenta a esta incertidumbre y riesgos. Entonces, productores que son miembros de estas cooperativas tienen que, básicamente, esto se reduce a elegir entre dos opciones. Una opción que sería continuar con el status quo, que los residuos no se valoren ni se procesen, o se decide invertir colectivamente, si las cooperativas decidieran invertir en una opción más arriesgada, que sería la planta de biogás, y que podría ser más rentable que el status quo. Entonces se tienen dos opciones diferentes. Una opción es continuar con el status quo o invertir en la planta de biometano o biogás, que sería más rentable, pero también es más riesgoso. Entonces, la implementación de estas plantas de biogás requieren cooperación. Cuando hablamos de cooperativas, requieren que los productores estén de acuerdo en implementar estas plantas. Pero no siempre eso ocurre, sino ya tendríamos quizás plantas de biogás implementadas, ¿verdad? Entonces, queríamos identificar cuáles son las fuentes conductuales de los productores de café en las decisiones de cooperación por proyectos más rentables. Entonces, simplificamos esta problemática a entender cómo influían tres fuentes conductuales, como es la confianza, la aversión al riesgo y la aversión a la traición entre los productores de las cooperativas de café, y asumimos que su comportamiento está influenciado por estos tres factores. ¿Y qué queremos decir con confianza? Es que es la expectativa que el otro productor coopere, si otro asociado también coopera para poder implementar la planta de biogás. También tenemos aversión al riesgo, es decir, queremos evaluar si los productores prefieren opciones más seguras o arriesgadas. Y la aversión a la traición quiere decir si ellos tienen temor a ser aprovechados por otros si es que no cooperan. Entonces prefieren quizás no cooperar porque tienen miedo que otros los van a elegir otra opción que los pueda afectar. Para representar esta problemática implementamos un experimento basado en teoría de juegos y basado en el juego de la casa del ciervo, y lo simplificamos en un juego experimental que ahora les voy a explicar. Entonces, usamos teoría de juegos y implementamos este estudio en 7 cooperativas. 2 de ellas fueron usadas para las pruebas piloto
Nuestra muestra inicial era de 150 participantes. Al día de hoy tenemos 216 participantes, de las cuales 194 observaciones son válidas. Y el juego básicamente se resumía, como les dije, a dos opciones. Los productores tenían dos opciones. La opción A era votar por una inversión colectiva, es decir, bueno, representaba una opción, una inversión colectiva que incluía un mayor retorno financiero, pero también mayor riesgo. Y una opción B, que era bueno, quedarse en el status quo, es decir, se continuar con su producción individual, pero tenía menor retorno y menor riesgo. Entonces, para evaluar el comportamiento considerando estos dos escenarios, incluimos 4 tratamientos con un diseño del 2x2. El primer tratamiento representaba la coordinación estratégica. El juego se basaba en que los productores estaban en una sesión y ellos tenían que jugar con parejas, pero ellos no sabían con quién jugaban. Y ellos tenían que coordinar entre ellos, es decir, si uno elegía uno, bueno, si ambos elegían la opción más riesgosa, ambos ganaban. Esto representaba como si todos están de acuerdo en implementar la planta, entonces todos ganan. Teníamos un tratamiento 2, que era la misma, los escenarios para evaluar si los productores decidían cooperar, pero en condiciones de más riesgo, y otros tratamientos de control en los que ellos jugaban solos y también representaban bajo riesgo y alto riesgo. Entonces lo que hicimos fue, ellos jugaron con, bueno, los premios eran dinero real, entonces ellos, ese fue el incentivo. En el tratamiento 1, que es el tratamiento estratégico más bajo riesgo, perdón, aquí me falta explicar. En el tratamiento 1 lo que quisimos representar con esto es, por ejemplo, bajo riesgo para nosotros significaba, podría ser, por ejemplo, el apoyo del gobierno en estabilizar los precios del biometano. Eso representaría una inversión de bajo riesgo porque ya se sabe cuáles serían los retornos. Y en el tratamiento 2 podría ser el invertir en una planta de biogás, pero sin apoyo gubernamental, sin que el gobierno, por ejemplo, fije los precios del biometano. Es lo que quisimos representar en el juego, pero nuevamente a los productores no les explicamos el proyecto de la planta de biogás, sino solamente tenían que hacer una elección hipotética entre dos opciones, una riesgosa, otra riesgosa, y junto con otras personas o individualmente. Entonces, en el tratamiento 1, cuando jugaban con otras personas, les presentamos 3 distintos escenarios. Si ambos productores escogían la opción A, ambos podrían ganar lo mismo, que era mucho mayor el premio que si escogían la opción B. Entonces podían ganar 4.200 colones o 3.800 colones. Y el riesgo lo representamos por la probabilidad entre ganar uno y el otro, que fue al tirar una moneda. En el segundo escenario, describía si un productor escoge la opción A y el otro escoge la opción B. Quien escogía la opción A, es decir, quien decidía cooperar, se quedaba sin nada, y quien escogía la opción B se quedaba solo con 2.000 colones. Esto nos ayudaba a representar la aversión a la traición, es decir, el miedo a que el otro elija otra opción y el que eligió cooperar salía perdiendo. Y luego teníamos el tercer escenario en que ambos escogían la opción segura, que era el status quo, y ganaban solo 2.000, que era mucho menos que cooperar. Ese era el tratamiento 1. Luego en el tratamiento 2 lo que hicimos es cambiar los valores, y aquí representábamos más riesgo porque los premios eran de 6.000, no podían ganar mucho más, pero también podían ganar lo mismo que ganaban si es que no cooperaban, que era 2.000. Y en el tratamiento 3, y el 3 y el 4 eran juegos individuales con los mismos valores de los pagos en los tratamientos 1 y 2. Y esto para determinar el efecto de la aversión a la traición. En este caso, nuestras hipótesis eran que debido a la aversión a la traición, es decir, al miedo a que el otro no coopere, yo me sienta afectado, los participantes en el riesgo individual preferían la opción más riesgosa con mayor frecuencia que los participantes en los tratamientos de incertidumbre estratégica, es decir, cuando tenían que jugar con otras personas. Nuestra hipótesis 2 era que existía menor cooperación con mayor variabilidad en los pagos, es decir, menor cooperación cuando hay más riesgo. Y la hipótesis 3 es que el riesgo tiene un efecto más fuerte en la cooperación que la incertidumbre estratégica. Ahora voy a presentar resultados preliminares, no tenemos un modelo, pero
Lo que voy a mostrar es como los promedios de las respuestas de los participantes. Y para validar la hipótesis 1, bueno, la hipótesis 1 era evaluar si el miedo a la traición era más preferida que la opción riesgosa. Entonces, ahí calculamos los valores promedios del tratamiento 3 versus el tratamiento 1 y el tratamiento 4 versus el tratamiento 2. Bueno, comparando el tratamiento 3 versus el tratamiento 1, que son los dos escenarios de bajo riesgo, vemos que el 61% de los participantes en el juego individual escogieron la opción de cooperar, o sea, la opción A, y 64% de los participantes en el tratamiento 1 escogieron la opción de cooperar. Y evaluando las diferencias entre esas elecciones, vemos que no es significativa, entonces no hay un efecto en la aversión a la traición. Sin embargo, en el escenario de alto riesgo, cuando comparamos estas decisiones y nos damos cuenta, hay mayor diferencia de un 70% versus un 52%, y aquí la significancia es, pues, es significativo, pero al 10%. 5 minutos. Ok. Ese es uno. Pues la diferencia aquí es considerable, pero no es altamente significativa. Entonces, puede sugerir que las personas prefieren asumir más de riesgos cuando no se trata de cooperar con otras personas. Eso. Y en el tratamiento 2, lo que hicimos fue, bueno, queríamos evaluar si la menor cooperación existía con mayor variabilidad de pago, es decir, con mayor riesgo. Y aquí lo que encontramos es que igual no es significativo y la diferencia no es suficientemente clara para confirmar, pues, su significancia. Y pues si bien aquí vemos que el efecto es el mismo, hay más personas que deciden cooperar, no podemos asegurar que el riesgo sea que no sea un incentivo para cooperar. Eso no fue significativo. Y en la hipótesis 3, comparando el riesgo, bueno, comparando el tratamiento 1 versus el tratamiento 2 y el 1 versus el 3, queríamos testear si el riesgo tiene un efecto más fuerte en la cooperación que la incertidumbre estratégica, es decir, cuando juegan con otras personas. Y aquí nuevamente no fue significativo, lo que quiere decir que no se puede, pues esta diferencia no es suficientemente grande, entonces no se puede confirmar la hipótesis 3, aunque la tendencia pues sugiere que sí podría haber un efecto más fuerte en el riesgo, ¿no? Para confirmar esas hipótesis, los siguientes análisis que podríamos hacer es, bueno, en principio, participar en inversiones colectivas en biogás puede verse inhibido por el miedo a que otros no cooperen, más por el miedo a que otros no cooperen que por el riesgo financiero. Sin embargo, no existen diferencias grandes en estos tratamientos y es probable que este miedo a que otros no cooperen no sea tan fuerte como asumimos. Algunas políticas que podrían implementarse para enfrentar este miedo a la traición puede ser esquemas de gobernanza o un diseño institucional que incrementen la confianza entre miembros en las cooperativas, pero esta confianza no es el único obstáculo, sino también es el riesgo financiero, y otras políticas para enfrentar este riesgo financiero podría ser, como les indiqué, que el gobierno garantice un precio mínimo del biometano, o exista un seguro de ingresos, o contratos a largo plazo con compradores de biogás. Los siguientes pasos serían implementar una regresión logic para ver cómo el efecto del tratamiento en cada una de estas respuestas, incluyendo otros factores sociodemográficos como nivel educativo, edad, confianza o percepción del riesgo. Y bueno, aquí termino. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido informativo y si tienen preguntas, estoy feliz de contestarles. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. No sé si hay preguntas. Yo me quiero meter en la fila, pero si hay alguien más, hay una. Bueno, si quieren, empiezo yo con. Yo tengo, Bueno, está. tengo un montón de preguntas, pero bueno. ¿Tú también? Sí. ¿Y quieres lanzarlas tú primero? Pero sí,
Bueno, muy interesante. Muchísimas gracias por esta A ver, ¿dónde me dejan a mí? ¿Me dejan de primero o de último? De último. Bueno, Daniela, Voy. Keylor, y me meto después de Keylor. ¿Alguien tiene el café? Vas por este lado. café. El café está allí. Ya le traigo. Para no si quieres, traes el termo. Sí, traemos más. Mari, muchas gracias. Te preguntaba de qué facultad era también, porque eso nos da mucha luz de cuáles son los enfoques y los instrumentos y las herramientas metodológicas que utilizas y los objetivos del análisis, que son muy interesantes, distintos un poco a lo que hacemos también acá, que quizás tenemos enfoques más cualitativos. Y bueno, tal vez es un poco que tenemos dos proyectos de investigación en el que yo participo. Uno es el programa de bioeconomía de la universidad, que un poco lo que busca es ver cuáles son esas oportunidades de trabajo colaborativo a partir de las fortalezas de la universidad. Ustedes trabajan en una unidad que se llama Bioeconomy Economics. Interesante, que sería como decir economía de la bioeconomía. La economía de la bioeconomía. Y aquí en la universidad, vemos gente que trabaja desde química, identificando cuáles son sus bioproductos, productos potenciales de la bioeconomía, productos derivados de residuos y demás. Y ellos dicen que nosotros hacemos bioeconomía. Y nosotros estamos haciendo búsquedas más de política económica, de cuáles son las estrategias, los instrumentos, cuáles son los actores que están llamados a trabajar en el ecosistema de innovación. Y nosotros estamos haciendo una parte del análisis de la bioeconomía, pero la bioeconomía puede ser muy amplia y a mí me parece muy interesante que ustedes realmente lo enfoquen a la economía de la bioeconomía. Eso es lo que hacemos por un lado con el programa de bioeconomía, ¿no? Trabajar desde diferentes enfoques con otros actores que están más desde las ciencias exactas, viendo cuáles son los potenciales que tiene la piña, por ejemplo, hay un tipo de investigación en química que ve, bueno, que derivados de los rastrojos de la piña pueden ser innovaciones a partir de, qué sé yo, pueden hacer crecer hongos, ¿no? Y otro tipo de productos que pueden derivarse. Y el otro proyecto en el que trabajamos es bioeconomía, innovación y calidad de vida. Es muy similar a lo que, bueno, a las configuraciones que ustedes presentan en términos de cuáles son los problemas de investigación, cuáles son las oportunidades de innovación, es lo que queremos también analizar y las barreras que existen. Trabajamos con casos similares como café, ahorita estamos viendo el de la palma aceitera, y el de la producción de acuacultura. Más o menos, estamos analizando. Podemos conversar después un poco más de qué es lo que nosotros estamos encontrando en estos análisis. Pero bueno, quizás quería preguntarte si tuvieras que identificar, bueno, en cuál concepto de bioeconomía, ya nos mostraste el concepto de bioeconomía con el que ustedes trabajan. Si tuvieras que decir qué características tiene ese concepto de bioeconomía con respecto a la innovación o al sistema de innovación, ¿cómo estaría viendo ese concepto de bioeconomía a la innovación? Por un lado, esa pregunta. La otra pregunta que quería hacerte, bueno, voy a hacerle dos preguntas más, son como sobre los ejercicios que nos planteas. En el primer caso, en el relacionado con, bueno, el primer caso era sobre Con la piña. con la piña, ya me estoy confundiendo con el café. Sobre la piña, quería preguntarte, presentas como dos tipos de encuadres o escenarios, digamos, ahorro en costos y pérdidas. Entonces, quería preguntarte si podías elaborar un poquito más el ahorro en costos. ¿Qué significa? ¿Qué estás incluyendo dentro de ahorro en costos? Y menor pérdida también. ¿Qué significa? O mayores pérdidas, o mayores costos, menores costos, mayores pérdidas. ¿Qué significa para vos? Y como estás hablando de mitigación de CO2, como otra de las variables, digamos así, costos y mitigación de CO2, si el tema de adaptación lo estás incorporando dentro de alguna de las anteriores. Me pareció que dijiste que sí, pero no lo recuerdo.
porque nosotros por las entrevistas que hemos tenido, una de las preocupaciones de los productores es la adaptación al cambio climático. Y quizás por ahí puede haber efectos sobre costos o pérdidas. Eso con ese ejercicio y con el otro, el de biometano, bueno, más, sobre todo, muy interesante la teoría de juegos que planteas. Gracias, me comentaba Gerardo, que trabaja ese tema de teoría de juegos. Un poco para, quizás ahí el comentario sería, qué interesante saber por qué esas respuestas, como decís ahora, que quizás no es significativo, no es porque sea aversión al riesgo necesariamente o tal vez más inclinado a que sea una decisión estratégica, pero qué interesante poder combinar eso con análisis cualitativos que te permiten ver por qué esas son profundizar un poco más en las respuestas. Ujú, ujú. Ok, entonces puedo comenzar con Adelante, la primera gracias. pregunta sobre la definición. Y nosotros, la definición general que usamos es que la bioeconomía consiste en, es más bien el fin, donde debería llegar una economía, ¿no? Sustituir los combustibles fósiles por recursos renovables. Y en ese caso, la economía circular sería el medio, cómo llegar a esa bioeconomía. Reutilizando, reciclando, recuperando materiales. Ese es el concepto que nosotros hemos utilizado en el proyecto. Es verdad que no existe un consenso en el concepto de bioeconomía, hasta ahora se sigue debatiendo qué es lo que implica, pero también como expliqué en el otro gráfico, donde la bioeconomía implica una transformación social, entonces no lo vemos solo desde el progreso tecnológico, sino también desde el progreso social, desde el progreso institucional, y son en esas dos esferas de innovación social o innovación institucional que nosotros queremos aportar con este proyecto, ¿no? Luego la segunda pregunta es los encuadres de pérdida y ganancia. Entonces, allí lo que quisimos es testear si, dando un mensaje positivo, los productores tenían más aceptabilidad de esos productos de la bioeconomía, o si dando un mensaje negativo se podían cambiar esas diferencias. Lamentablemente no tengo resultados para ese encuadre porque nos quedan hacer más análisis, pero lo único que hicimos es cambiar ciertas palabras en un texto. En el texto de ganancia era, usted pues decide comprar ensilaje de residuos de la piña y proteína hecha a base de insectos, usted puede ahorrar en costos y ser más resiliente al cambio climático. Un ejemplo. Y en el caso de la pérdida, era si usted decide no comprar esos productos, entonces usted será menos resiliente y puede incurrir pérdidas. Entonces, solo variando esas palabras, quisimos evaluar el efecto de estos encuadres. Y bueno, teníamos otro grupo de control que era el neutral, donde no indicábamos estas palabras. Sí, y luego, ¿a qué nos referimos en ahorro en costos? Bueno, no incluimos mayor detalle en cómo estos costos se podrían ahorrar, pero debido a la alta disponibilidad y también a investigación pues, en conversaciones previas con otros expertos, que, bueno, el experimento de elección que diseñamos estuvo informado por entrevistas cualitativas con expertos, incluyendo investigadores del área de zootecnia, agentes de extensión agropecuaria y también productores. Entonces fuimos afinando estos atributos que creímos que podrían ser importantes para los productores. Este ahorro en costos estuvo informado por un aspecto importante que es el precio de la alimentación de ganado, sobre todo para los alimentos que son importados, ¿no? Varios productores señalaron que se enfrentaban a altos costos y los costos, por ejemplo, los concentrados habían subido en los próximos años, entonces no todos tienen la capacidad para poder acceder a estos alimentos. Entonces, suponemos que el ensilaje de las hojas de planta de la piña y quizás una proteína hecha a base de insectos podría, si se diseñan unos productos que son más accesibles en cuanto a costos, podrían ser una alternativa preferida por los productores, ¿no? Entonces, eso es lo que quisimos representar.
No sé cuál era la otra pregunta. Sobre las emisiones de gases de efecto invernadero y la adaptación al cambio climático. Adaptación. Sí, ya en la recolección de datos, lo que, pues como muestran, no, las estadísticas muestran que no fue significativo, es decir, inferimos que las personas al menos no consideran esa reducción en la huella de carbono al momento de decidir qué alimento para su ganado comprar. Lo primero pues, en lo que se enfocan más es en el costo y luego en lo que contiene el paquete. Entonces, esta reducción en la huella de carbono no es significativa. Sin embargo, en las conversaciones con los productores, varios mencionaron de que para ellos sí los efectos del cambio climático y, bueno, ser carbono neutral, incluso con otros, o sea, también habría como que complementar en la discusión del paper, me imagino yo, otros proyectos como en la ganadería que se van implementando y que como esto también complementa lo que nosotros hemos encontrado, ¿verdad? Sí, y luego sobre el cambio climático, bueno, también creemos nosotros que la disponibilidad de alimentación para el ganado puede verse limitada por efectos del cambio climático. Por ejemplo, diferentes patrones en las lluvias, épocas de sequías más largas o más cortas. Esto afecta la disponibilidad, por ejemplo, de pastos. Entonces ahí los productores tienen que suplementar esa alimentación con otros productos y quizás el ensilaje de hojas de planta de piña, la proteína hecha a base de insectos podría ser una alternativa. No, diría yo más un suplemento que un complemento más que un suplemento, porque no reemplaza completamente el aporte nutricional que tiene la dieta hecha a base de formas de pasto, por ejemplo, ¿no? Pero sí, podría ser un suplemento interesante debido a su disponibilidad y también para poder dinamizar economías locales, ¿no? De la zona de Huetar Norte. Gracias. Reynolds. Sí, muchísimas gracias. Gracias por la presentación. Voy a hacer algunos comentarios y algunas preguntas, un poco en el marco de los comentarios. Nosotros tuvimos la posibilidad de analizar el caso de la piña en la Huetar Norte, sobre todo vinculada con la cooperativa de productores de piña digital, vinculados a una empresa que existe ahí que se llama Nicoverde. Y básicamente, digamos, nosotros lo que logramos identificar con los residuos es que la posibilidad de utilizarlos de una manera mucho más variada, más que solo como alimento de animales, ha resultado muy interesante para el uso de este tipo de residuos. En el marco de la historia, lo que nosotros nos encontramos es cuando la opción se restringe demasiado a posibilidades, los productores no aceptan hacer el cambio, porque poner todos los huevos en la misma canasta resulta demasiado caro y complicado. Y lo otro, eso significa que cuando tienes un abanico de opciones de qué puedes hacer, la posibilidad de que se brinde, digamos, apoyo a alguna de las opciones es muchísimo mayor que cuando lo tienes restringido solo a 2 casos. Lo otro es que para la mayoría de los productores se necesita obligatoriamente tener un efecto demostrativo y no imaginario. No los convences con palabras, los convences con hechos. Entonces tú puedes decirle que es muy bueno, que es muy bonito para el ambiente, que todos vamos a ganar. Yo quiero ver la plata. Y si no la veo, yo no decido. Entonces, una buena parte del trabajo en cooperativas es que se logra realizar un efecto demostrativo de cómo el uso de ciertos residuos se pueden hacer de alguna manera determinada, como por ejemplo el cultivo del hongo ostra o cosas de ese tipo, y entonces más productores se pueden involucrar efectivamente. Si no hay eso, el cambio, digamos, es casi rechazado de antemano, porque la forma tradicional está muy por encima en términos de los beneficios frente al riesgo. Okay. Ese lo que le dice muchas veces a uno es, digamos, ¿por qué en el estudio nada más se analiza una parte, quien demanda, por decirlo algo, los residuos,
y no quien los produce. Porque eso puede, digamos, hacer una diferencia también en resultados importantes sobre el uso de los residuos con ciertos efectos. Hay un caso con los productores de piña que para nosotros fue impresionante, y es que cuando empezaron a tratar de reducir la cantidad del uso de agroquímicos y empezaron a usar los mismos residuos como parte de la alimentación de las plantas, una de las motivaciones tenía que ver con la cantidad de aves y pajaritos que podían llegar, digamos, a los espacios que estaban alrededor de las plantaciones. A los productores no les importaba, pajaritos, ¿para qué es? Que anden ahí o que busquen dónde meterse. Después de que reducen el consumo de agroquímicos y empiezan a haber más pajaritos, se logra generar un efecto interesante y empiezan a construir un corredor biológico, porque ven, digamos, un espacio importante para crecer. Entonces, eso hace que de alguna u otra manera uno también se dé cuenta que muchas de los resultados que pueden ser tan tajantes a partir de dos opciones determinadas, puede que no estén cubriendo la realidad en su conjunto. Y que puede ser que la realidad sea más compleja y que los números no lo están midiendo de manera apropiada. Entonces, es importante tener en consideración que el uso de los residuos puede ser. Nos encontramos otro elemento que es muy curioso. Y es que hay un trade-off entre el uso actual de ciertos residuos versus el uso nuevo. Porque después de que tú tienes muchos usos en el rastro, te tienes que dar cuenta que si quieres invertir en algo, vas a tener que quitarle residuos a otro. Entonces, el supuesto que tienes de que los residuos no se están usando, se rompe. Y ya es un problema. Porque entonces, una de las cosas interesantes es que el uso del rastrojo en otras opciones estaba siendo tan beneficioso que quien estaba perdiendo era el rastrojo para alimento del ganado, porque es el que menos deja. Entonces, eso es un tema, digamos, también interesante, que nosotros lo medio evaluamos en otro caso, que a mí también, digamos, me hubiera gustado abarcarlo, porque es un caso muy curioso, que es el estudio de los residuos de la caña. Porque efectivamente, como una buena parte de los residuos de la caña se usan como combustibles, el residuo de la caña es muy bueno para hacer empaques, ¿verdad? O bioempaques, o sea que lo llaman. Y el asunto es que ¿quién le va a decir a la gente que va a dejar de usar el residuo de la caña para quemarlo y ponerse a utilizarlo para empaques? Porque ese fue, digamos, otro trade-off que nos encontramos en esto. Entonces, lo que uno también se encuentra a la hora de hablar de biomateriales es que los biomateriales no es que están ahí necesariamente tirados, es que ya están algunos de ellos siendo utilizados. Y para poder cambiar su uso a un uso nuevo, digamos, se requiere también compensar el hecho de que algo más va a tener que ser utilizado. Y entonces, si vos vas a usar los residuos de la caña para hacer cajas, pero vas a tener que comprar combustible para alimentar los quemaderos, entonces, como que, ¿dónde está, digamos, la compensación que vamos a tener por un uso mejorado versus otro, o cosas de eso? En el caso del café, hay una tesis de un estudiante de maestría que se llama Osvaldo, que trabajó todo el tema de innovación. Yo no me voy a meter mucho ahí porque, digamos, aquí hay gente muy experta. Pero una de las cosas interesantes que él logró identificar es que la innovación en el nivel individual, digamos que tiene una presencia muy limitada entre el grupo de productores que analizó. Pero la innovación grupal, digamos, ha tenido impactos muy fuertes siempre y cuando la cooperativa o la entidad a la cual están asociados logra generar un efecto demostrativo de que el cambio es bueno. ¿Verdad? Entonces, eso para mí es muy interesante cuando hace el juego, porque efectivamente las valoraciones entre individual y grupal
a ese nivel son absolutamente claves, pero el tema que nosotros también identificamos es que la gente nunca va a tomar decisiones ni individual ni grupal si no tiene claridad en cuál es el efecto que va a tener al final. Porque digamos que otra vez sobre la base de un imaginario siempre va a haber una animalversión porque hay una aversión al riesgo, que es muy claro. Y eso, digamos, parte de lo que uno efectivamente visualiza es cómo tratar de sopesar en el modelo el hecho de que ya hay una característica cultural que no la estás midiendo necesariamente, porque lo que estás midiendo son dos opciones, que ya de por sí cuando las mides, si conoces la característica cultural, sabes que no necesariamente van a salir positivos. Entonces, digamos, ese es un... Y lo último es un poco, aunque todavía no se haya caminado, a nosotros nos interesa mucho conocer de alguna manera la perspectiva de otros investigadores que hacen trabajos sobre el cambio en el marco institucional. Como uno de los objetivos gira alrededor de la innovación institucional, que han, por lo menos ustedes, estado visualizando preliminarmente como potenciales innovaciones institucionales, ya sea en el marco formal o no formal, que permita hacer un cambio en la manera en cómo se regulan las interacciones entre los actores para propiciar que estos cambios se reviertan en una forma de actuar social. Gracias, gracias por los comentarios. Sobre el primero, que se trataba sobre pues que muchos de los productores prefieren el trade-off que indicaba sobre el uso que ya se le hace ahora a los residuos y el potencial uso para la alimentación del ganado o cualquier otra innovación, por ejemplo. Sí, pudimos recolectar perspectivas en un primer trabajo de campo cualitativo y es verdad, nos dimos cuenta que muchos de los productores, sobre todo los pequeños, lo que hacían era reincorporar el rastrojo al suelo y ya le daban uso a ese rastrojo. Sin embargo, también nos dimos cuenta que la disponibilidad de ese rastrojo, considerando la configuración del sector, que es vertical y donde hay empresas transnacionales bastante grandes que tienen miles de hectáreas produciendo piña y también generando residuos, también pudimos evidenciar que hay otras prácticas que también se hacen, como enterrar los residuos debajo del suelo, incluso quemarlos. Entonces, creemos que la disponibilidad del rastrojo es suficiente como para poder designarlo a diferentes usos. Es más, ya existe una empresa en la zona de Huetar Norte implementando desarrollando el ensilaje de rastrojo de piña en sus propias fincas y haciendo la comercialización de este producto, ¿no? Es por eso que vimos este producto y decimos, bueno, sería interesante evaluar desde la otra perspectiva del consumidor cómo se comportaría en el mercado y qué preferencias tendrían los productores ganaderos sobre esta alternativa. Y incluso considerando los productores ganaderos, es verdad que hay algunos que ya consumen el producto, pero hay otros que no. Y quienes no consumían, bueno, no mostré las estadísticas descriptivas, pero sí, pues, les preguntamos a ellos qué estaría estar más dispuesto a probar ese producto. Y muchos indicaron, si no es la mayoría, estarían más dispuestos si reciben una recomendación de otro productor que ya lo haya probado. Entonces, por ahí también podríamos, capturábamos ese efecto. Y no sé cuál era la segunda pregunta, era sobre el... ¿Me recuerdan? Ni me acuerdo yo, pero digamos que la última parte sobre innovación institucional que va a vender innovación institucional. Sí, de hecho, en el tercer estudio de caso que nos presenté ahora, lo que hicimos fue, claro, en el tema del juego no hablamos explícitamente sobre la planta de biogás y de biometano, fue como una decisión abstracta, pero ellos sí estaban conscientes de cuál iba a ser el resultado de las decisiones, entonces eso no, ellos sí sabían que podían ganar más dinero por cooperar si es que no, y comparado a que no cooperasen. Y en el segundo estudio, pues después de esa sesión del juego, presentamos otro método que era igual un choice experiment, y allí les presentamos
una alternativa de innovación institucional, que era cómo podría la cooperativa asociarse con otros actores para poder implementar una planta. Entonces les incluíamos la opción de asociarse con una empresa privada o asociarse con el gobierno para evaluar qué preferían los productores sobre esas opciones. Ya en las discusiones de estas sesiones, muchos señalaron que, bueno, además en el cuestionario incluimos preguntas sobre confianza sobre el gobierno y confianza sobre la misma cooperativa, es decir, sobre el consejo administrativo y sobre los órganos de gobernanza que ellos tienen. Y esperamos que en los siguientes análisis podamos incluir esas medidas de confianza para dar un poco más de luz sobre estos otros aspectos de innovación institucional que podrían, del tema institucional que podrían afectar estas preferencias en los productores. Ya yo creería que yendo un poco más a detalles, se tendría que incluir pues, investigación quizás más cualitativa para poder entender cómo si la implementación de una planta de biogás necesitaría una reconfiguración institucional dentro de las cooperativas. Otro aspecto ahí también es el tema de las leyes. Que ahora pues existe una ley en la que la compra de, bueno, la comercialización de combustible está limitada solo a los combustibles fósiles, pero sabemos por el contexto que se ha presentado una propuesta de ley para que el COPE pueda comprar también combustibles hechos a base de, bueno, incluir los biocombustibles en esta compra que hace Recope. Y de hecho en nuestro escenario también les indicamos a los productores que este biocombustible sería comprado por Recope. Eso sería una innovación que se podría implementar en el futuro cuando se implementen las plantas de biogás, ¿no? Sí, eso principalmente. Gracias por sus comentarios. Bien, gracias. Bueno, voy a participar yo, después está Leiner. Tal vez primero, pues muchas gracias por la exposición, este acercamiento, digamos, a la agroindustria de Costa Rica y con el acercamiento metodológico conceptual que tiene. Bueno, voy a otro punto, pero aprovechando la pregunta que hizo Keynor, quería aprovechar en relación con el uso, digamos, de los desechos, ¿verdad? Que sí, uno no puede partir de pensar que esos desechos no se utilizan, ¿no? Y en el café, entonces traigo el tema del café como algo muy importante, ¿verdad? La utilización de algunos de esos desechos en el proceso de beneficiado para secar, ¿verdad? Esa fue la respuesta estratégica que le dio el sector beneficiador a el problema o a la acusación de que el secado de café estaba basado en leña y por lo tanto en deforestación, ¿verdad? Entonces ahí hay toda una historia y un intento, digamos, de incorporar estos desechos en el secado del café, ¿verdad? Para cambiar ese perfil ambiental negativo que tiene el beneficio. Entonces creo que ese es un punto importante, digamos, como que está ahí y por eso lo encontramos. Igual con el uso de la brosa para convertirlo en bioabono, las diferentes compost, ¿verdad? Esa fue la respuesta a el problema de contaminar ríos, ¿verdad? Esto lleva unos 30 años en Costa Rica, entonces ahí hay un proceso, digamos, como que no es que está ahí sin uso, que a lo mejor parte del tema es entonces esto de, bueno, agrega económicamente algo, ¿verdad? O mejora incluso, porque incluso no simplemente puede generar un tipo de emisiones, etc. Ahora, a lo que voy yo, quería ver dos puntos. Digamos, es con el tipo de actor que hace los experimentos, ¿verdad? Que hacen en piña y en café. Digamos, no conozco mucho la piña, pero sí lo he trabajado. Me parece que ahí sí es válido, ¿verdad? Este tipo de actor como actor, productor independiente tomando decisiones, ¿verdad? Donde yo tengo problemas, ¿verdad? Y si yo hubiera diseñado pues el diseño del café, a lo mejor lo hubiera visto diferente, ¿verdad? Es en el café, ¿verdad? ¿Por qué? Y más que ustedes trabajaron con cooperativistas, si ustedes hubieran trabajado con productores cafetaleros independientes y además de independientes grandes, esa historia podría
funcionar ahí en el experimento, ¿verdad? De un productor independiente tomando decisiones. Y aquí hay, en el ámbito del café, digamos, una de las grandes virtudes para mi gusto que tiene la cadena del café, que es muy regulada. Entonces, para empezar, el productor agrícola, ¿verdad? Es productor de café y se lo tiene que entregar al beneficiador. Y lo que pase con ese café ya no es un tema de él, es más, es prohibido. Ni siquiera puede tener rosa en su cafetal. Digamos, ahí hay un tema complicado, ¿verdad? Entonces, para mí, hacer el ejercicio del tema, por ejemplo, del biogás que requiere escala, ¿verdad? Eso me lleva más bien a otro actor. Para mí el actor ahí importante, o los actores importantes, son los beneficiadores, ¿verdad? El juego yo lo hubiera hecho con beneficiadores, pero ahí la decisión es beneficiadores operando en conjunto o individualmente, ¿verdad? Porque la cooperativa, cuando la cooperativa entra en el juego, ahí va arrastrado todos esos productores que operan individualmente en la cooperativa, ¿verdad? Pero no toman decisiones de ese tipo por ellos mismos. Incluso esto lleva a otro problema. Yo tuve un acercamiento, hicimos un estudio, un taller de graduación en Copetarrazú, que me permitió conocer más a profundidad el tema de los bioproductos. Lleva al problema, ¿verdad?, de que incluso político dentro de la cooperativa, ¿verdad? En ese estudio nos dimos cuenta de que bioproductos, ¿verdad?, que tal vez no es este caso, pero en lo que nosotros vemos que es la utilización de características químicas, digamos, que tienen los granos de café, los desechos, y convertirlo que usted lo ponía en la parte alta de la pirámide, ¿verdad? Nosotros lo trabajamos más ahí. Entonces eso requiere de laboratorio, ¿verdad? Una de dos, o lo tiene uno o lo contrata. En el caso de Copetarrazú lo tiene. Bueno, pero ahí empieza un gran problema, ¿verdad? Implica una gran inversión para Copetarrazú. Y la gran pregunta de los productores que pone a tambalear todo eso, ¿verdad? Es, bueno, ¿y dónde veo yo, en lo que me da la cooperativa, las ganancias de estas cosas? ¿Verdad? Y menos, y todavía más complicado porque como usted lo mencionó, es un tema de riesgo, ¿verdad? Entonces, para los productores es complicado. Entonces, tal vez, para resumir, el comentario mío es que posiblemente ese ejercicio se lo hicieron con productores cooperativistas. Ellos, en realidad, a ellos los pusieron a jugar un papel que normalmente ellos no jugarían, ¿verdad? Sí lo jugarían si estuvieran sentado ahí los gerentes de las cooperativas, y también hay otra corriente en Costa Rica importante, ¿verdad? Que es de microbeneficios, que también entonces tienen su propia estrategia, a lo mejor tienen escala para pensar en tomar esas decisiones, en hacerlas solos. Entonces ese tal vez sería el primer comentario, es respecto al actor, ¿verdad?, que está ahí en juego. Para mí, es un tema que nosotros llegamos, el ejercicio que ustedes hacen, ¿verdad? Bueno, que lo aplica principalmente para el tema de la ganadería con el uso del rastrojo, ¿verdad? Es un ejercicio que sería interesante verlo, ¿verdad?, en productores, por ejemplo, con los nuevos productos que genera, por ejemplo, Copetarrazú en su laboratorio, ¿verdad? Porque un problema que tienen ellos, bueno, están haciendo la inversión, el desarrollo del producto. Nosotros analizamos 3 productos en 3 etapas, uno más terminado, otro en proceso, ¿verdad? Pero ahí siempre el tema posterior es el escalamiento. Bueno, esto lo convertimos en ¿qué? En cuánto vamos a producir y cómo lo vamos a distribuir, ¿verdad? Entonces, posiblemente hay un tema con productores, porque muchos de estos productores son para productores mismos, productores de café o de otro tipo de productos. Entonces, posiblemente un ejercicio de eso. Pero tal vez el comentario principal es en relación con el actor, en relación con el café. El tema es que sí, en las cooperativas los productores son independientes, ¿verdad?, pero son propietarios colectivos del beneficiado.
Y ahí ellos, la toma de decisiones que hacen es como asociados, ¿verdad? Entonces no directamente. Y entonces ahí empieza otro tipo de vínculo político o de decisión que ellos deben. Ujú. Sí, en el proceso de toma de decisiones de la cooperativa, pues depende cómo cada una esté organizada, pero en general, pues existe un consejo administrativo que es quien representa a los asociados y ellos toman las decisiones en asambleas cuando se tienen que decidir sobre distintas inversiones o proyectos, ¿verdad? Y bueno, no es el primer caso que sería, bueno, la planta de biogás no sería el primer caso de una inversión colectiva porque las cooperativas ya hay varias que tienen supermercados, centros de servicios de ferretería, entre otros, y la decisión para implementar o no estos proyectos se llevan a cabo en votación en asambleas. Y quienes votan son los del Consejo Administrativo. Entonces, parte también de nuestros participantes fueron miembros del Consejo Administrativo. Es verdad que no incluimos solo a miembros del Consejo Administrativo, sino también a otros asociados, porque queríamos entender, bueno, al final el Consejo Administrativo representa a los asociados, entonces los miembros del Consejo Administrativo representan el voto de los asociados, entonces bajo esa lógica es que incluimos a todos los asociados de la cooperativa para entender sus preferencias sobre esta planta de biogás y también cómo ellos, pues los niveles de confianza, de riesgo y de aversión a la traición, ¿no? Siguiendo ese esquema. ¿Y por qué no incluimos productores privados? De la misma forma, porque pensamos en inversiones colectivas y la cooperativa ya implicaba una configuración colectiva que permitía, o esa era una condición habilitante para poder implementar este proyecto de las plantas de biogás. De hecho, nuestra colaboración con la Escuela de Ingeniería de Biosistemas es porque ellos ya vienen trabajando en un prototipo de una planta de biogás en Tarrazú y lo que se espera es escalar esta planta, ¿no? Pero se necesita que al menos los miembros del Consejo Administrativo estén de acuerdo y voten para que esto se pueda implementar. Pero también queríamos ver cómo esto funcionaría en otras cooperativas de café y bajo qué condiciones. Y sí, por eso es que lo hicimos. Bueno, buenas tardes. Disculpa si llegué un poquito tarde, pero la verdad, yo quisiera más bien preguntar, comentar un poquito, así a mano abierta, sin tener el paper y el documento, pero puede hacer que resulte interesante. Más que economía o bioeconomía, esto es economía conductual, básicamente economía ambiental, utilizando modelos de selección, experimentos de selección. Y en esto hay una literatura gigantesca, ¿no? Sobre los experimentos de selección y sobre decisiones bajo incertidumbre, ¿verdad? Que es básicamente lo que están estudiando. Entonces, digamos, a mí eso no me suena a bioeconomía más allá de que es economía ambiental, ¿verdad? Entonces, digamos, lo primero que tengo dificultad es para llamarle bioeconomía a algo que es lo más tradicional que yo veo en la literatura de economía ambiental hoy en día. Que es lo novedoso que hay ahí para llamarle a esta área de la economía bioeconomía. ¿Ah? Si es economía conductual, que se ha trabajado en la literatura, básicamente como economía ambiental y es un área donde hay mucho desarrollo en experimentos de selección. Y si ese experimento de selección, digamos, lo que normalmente se atribuye en la primera que tienes un modelo es la separación entre las variables, digamos, de control que vas a tener para quien toma la decisión y la variable de elección. En este caso, la elección de un experimento, que es decido A o decido B y cuáles son los factores que me llevan a tomar esa decisión. Normalmente hay variables socioeconómicas, sociodemográficas, de tamaño, de escala, de ingreso, no sé, hay distintas formas de tipificarlas, pero hay como un conjunto de variables que te caracterizan, digamos, el productor de piña, el productor de carne
o de leche y que te dicen sobre esta base, ¿verdad? La decisión marginal de esta elección A se atribuye a este factor o no a este otro factor. Entonces, en el primer modelo, lo que no vi, digamos, fueron todas esas variables de control, ¿verdad? Bien tipificadas para saber cuál es el marginal, porque si el productor es grande, no es lo mismo que si el productor es chico, si el productor es de la zona norte, no es lo mismo si el productor es de la zona sur, o sea, si es blanco, si es negro, si es joven, si es viejo, o sea, hay un montón de variables de control que hay que tomar en cuenta antes de decir que hay una estadística significativa a favor o en contra de determinada variable. En ese primer experimento vi eso. Digamos, me hubiese gustado o me gustaría ver todas esas variables de control en el modelo para saber entonces cuánto es la contribución marginal que estás realmente logrando. Y en la segunda parte, en el segundo modelo, además de que coincido plenamente con los comentarios de Rafa sobre la institucionalidad costarricense del cooperativismo, ¿verdad? Que uno puede tener un modelo en la cabeza muy ideal del cooperativismo. Yo crecí en una zona cafetalera y azucarera cooperativista y sé muy bien cómo funcionan las decisiones de la cooperativa de donde yo provino, ¿no? Y no tienen que ver, te digo, con los productores. Los productores son, bueno, un voto muy marginal en una asamblea y actúan bajo situaciones de incertidumbre muy complejas, y yo no le podría atribuir a un productor digamos, de caña de azúcar en Cope Victoria o de café ahí, por cierto, tenemos aquí una muy cerca de ahí. Yo no le podría atribuir a ese productor la selección de X o Y estrategia corporativa de la cooperativa, ¿verdad? Por lo que significa explicarle a un pequeño productor todo lo que implica la decisión. O sea, que concuerdo con la observación que hace el Rafael sobre quién debería ser tomado en cuenta para hacer la elección. Pero más allá de eso, quería comentarles, porque entonces desconozco si esto es un trabajo de equipo, supongo. El tema de uso de las variables que están usando en el segundo modelo para el proyecto de biogás. Y esto hace muchos años lo discutíamos con Keynor, creo. El tema de usar variables complejas. ¿Y cuáles son los atributos realmente que son sustantivos a esas variables complejas? Por ejemplo, confianza. O sea, se pone a cualquiera de nosotros acá, nosotros, a definir confianza y le va a dar probablemente un atributo distinto de la variable confianza. ¿Por qué? Porque la variable confianza es compleja. Y entonces, cuando te enfrentas a variables complejas, tenés que definir los atributos que le vas a dar a esa variable. Y ahí, bueno, te puedes encontrar varios atributos que son unos observables y otros no observables, ¿no? Y entonces, a mí, cuando se pone o se asume que ese rango de decisión está asociado a la variable confianza, me gustaría saber cuál es el atributo que está asociando. Si el atributo es dinero o es, no sé, hay que ubicarlo tal cual y hay que decírselo a los entrevistados, ¿no? Entonces, recuerdo, por ejemplo, cuando se decide conservar, cuando se hace un experimento de selección para un parque nacional y en la entrada se le dice a las personas que van a entrar al parque nacional que le van a cobrar $7 más o $10 más, pero que a consecuencia de eso vas a tener el atributo de tener un sendero marcado y efectivamente, no sé, lastreado o en condiciones de entrada perfecto para que haya inclusividad a la hora del uso del Parque Nacional,
¿no? Experimento que he visto, digamos, en parques nacionales acá. O sea, la persona sabe muy bien que la decisión la va a tomar en función de un atributo, ¿verdad? Que se llama inclusividad, que se puede asociar con el hecho de accesibilidad del parque para el público o para terceras personas. Y entonces dice, sí pago. Y entonces, puedo pagar $1 o puedo pagar un extra, puedo pagar los $7. ¿Ah? Pero entonces hay un atributo que está claro. Es la pregunta que yo te haría con respecto al segundo ejercicio del biogás. El uso de esas variables complejas, ¿tienen los atributos definidos, identificados y cuáles son? Para poder saber si efectivamente se le comunicó al, digamos, actor la variable correcta a elegir. Porque si no, si yo le pregunto, digamos, a un agricultor o a cualquier actor de la sociedad y no le dejo claro qué entiendo por la variable compleja que yo estoy tratando de medir, probablemente cada uno va a responderme de acuerdo a una variable que puede ser la que yo pensé o puede ser cualquier cosa. No sé si me entienden. Sí, sí, completamente. Gracias. Ok. Bueno, el primer comentario sobre bioeconomía y economía. En la primera parte expliqué que el grupo de investigación al que pertenece se llama Economía de la Bioeconomía, entonces no consideramos bioeconomía una sección de la economía per se, sino definimos bioeconomía como esta transición o el reemplazo de los combustibles fósiles por combustibles, pues, de los combustibles fósiles por productos renovables hechos a base de recursos biológicos. Entonces, utilizamos la economía para estudiar, pues, hacer investigación sobre el estudio de caso que es la bioeconomía. La bioeconomía es el contexto, e implementamos unas cajas de herramientas, que es economía conductual en este caso, y los experimentos de elección completa para investigar este contexto. Eso sobre el primer comentario. Luego, sobre la organización de las cooperativas, es verdad. Sin embargo, sí creíamos que era interesante poder evaluar qué es lo que los asociados opinan, ¿no? Es verdad que puede ser que al final ellos no tengan una decisión final, pero queríamos capturar aún así sus preferencias y evaluar qué es lo que ellos opinan. Y quizás esto pueda ayudar a informar las decisiones que tengan que tomar el Consejo Administrativo o los cuerpos de decisión en el futuro, informándose sobre las opiniones de los asociados, porque yo considero que de alguna manera se cuentan sus opiniones. Luego, con respecto a los atributos de confianza, sí, por ejemplo, teníamos unas preguntas sobre confianza en el gobierno, y una pregunta era confianza en general, la otra era confianza de que el gobierno estabilice los precios del biometano, y la otra era sobre, pues no incluí las preguntas, pero igual tratamos de especificar sobre confianza sobre algo en específico. Y luego el juego sí medía confianza, pero de manera indirecta financiera, porque ahí incluíamos un juego con dinero. Entonces ellos tenían que ver si sus pares, o sea, pedimos la confianza que ellos tienen sobre sus pares en que tomen esa decisión de cooperar y de poder ganar más dinero, o sea, llevarse más premios, o estar en la elección más segura y llevarse un menor premio. Entonces, la confianza que medimos es relacionada al riesgo financiero y relacionada al, pues, incluyendo ese contexto que es el monetario. Y sí, después del juego también incluimos 3 preguntas sobre si ellos confiaban en, bueno, preguntas sobre la frecuencia de cuán frecuente ellos veían a las personas que estaban en la misma sala. Entonces ahí estaba relacionada la confianza con las personas que ellos jugaron, perdón, a la frecuencia de interacción con las personas que estaban en la sesión, y luego la confianza con las personas que estaban en esta misma sesión. Entonces ahí pues teníamos esta referencia. Pero sí es interesante la presión que tiene, y podría ser una de las limitantes del estudio, ¿no? Si es que considerar cuáles son los atributos específicos de la confianza cuando se decide medir estos conceptos un poco más abstractos. ¿Alguna otra participación?
Bueno, entonces, Aplausos. Muchas gracias. como puede ver, aquí hay suficiente interés como para que nos sigamos encontrando con los avances que ustedes tengan o con las actividades que desarrollen. Muchas gracias a todos por sus comentarios. La verdad es que esto ayuda mucho a mi investigación. Conocer, pues, aparte de a partir de su expertise y también del conocimiento que ustedes tienen del contexto de Costa Rica, quizás mucho más que yo, porque yo soy peruana. Pero esto nutre bastante mis resultados y los voy a tomar definitivamente muy en cuenta al momento de hacer la publicación. Ahí me faltó una respuesta sobre los otros factores sociodemográficos. Sí, lo que mostré ahora son resultados preliminares de un solo modelo. Luego, el siguiente paso es hacer un latent class model e incluir estas variables sociodemográficas, las variables de aversión al riesgo, identidades, zonas, cantones donde están ubicadas las personas, tamaño de las fincas, que sí los incluimos en el cuestionario. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes.